Bien amigos, muy buenas tardes. Estamos ya desde el Hotel Ajaví en este programa que se denomina Hablemos las Plenas. Mi nombre es Jorge Luis Narváez y este es un programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. Tenemos la compañía y la certeza comunicativa también de Galo e Israel Vinuesa, de Rocco Producciones, quienes nos van a acompañar durante estos días, en los cuales vamos a hacer una especie de introspección de la vida, de la personalidad, de la trayectoria, pero no hemos querido decidirnos por la cuestión política, por las ideologías, por los programas que los candidatos a prefectos de Imbabura van a presentar a la colectividad. Hemos querido llegar un poco más con preguntas netamente humanas, demasiado humanas, en el sentido práctico de la palabra, para que ustedes conozcan un poco más la personalidad que tiene cada uno de los entrevistados y sobre todo de los candidatos a prefecto, que es nuestra forma de buscar redimensionar la comunicación. No solamente, ustedes vieron lo que pasó en el debate, mucha gente se quedó con ganas de conocer a los candidatos porque solamente se presentaron uno y otro proyecto y evidentemente la gente se quedó un poco con ganas de conocer un poco más a la personalidad de ahora nuestros invitados. Vamos a empezar, bueno, nosotros no tenemos pantalla LED ni nada por el estilo, estamos acá desde el Hotel Ajaví en el Salón Yaguarcocha y vamos a tener ya una conversación con nuestro primer invitado, es el ingeniero Jorge Martínez Vázquez. Tampoco vamos a decir su trayectoria, él nos va a contar un poco de algunas cosas que queremos conversar. Bienvenido, Jorge. Bueno, no tenemos pantalla LED, pero tenemos cuadros de Gilberto Almeida, que es un notable pintor, debes conocerle. Y a propósito precisamente de pintura, ¿te gusta algún pintor desde niño? ¿Te gustó alguna clase de pintura, algún estilo de pintura? Tomando en consideración que en Ibarra, en Imbabura, hemos vivido siempre rodeados de artistas, en San Antonio, Cotacachi, en Atuntaqui. Empecemos por ahí. ¿Cuál ha sido tu...? Bueno, muchas gracias. Primero, felicitarte, Jorge Luis. Yo creo que siempre será importante dialogar y que estos diálogos finalmente terminen, como tú has definido este programa, hablando a las plenas. Así que creo que por ahí va. Y respecto de tu pregunta, pues yo personalmente admiro mucho a Gilberto. Tú sabes que tengo además una relación de parentesco. Él es suegro de mi hermano, David Martínez, y por lo tanto, pues siempre tuve, digamos, una admiración respecto de su personalidad, porque Gilberto era un hombre espectacular, pues, ¿no? Introvertido como él, querendón de su tierra, sanantonense por ancestro, y obviamente un referente de la cultura y de la pintura, como muchos otros más que tenemos, muy importante. Claro. Generalmente cuando se le pregunta a cualquier invitado, hacen una rememoración o a veces añoranzas de la infancia y todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poco después, pero ahora quisiera saber ¿qué va a hacer Jorge Martínez después de 10 años? ¿Cómo te imaginas después de 10 años el candidato a prefecto actual Jorge Martínez Vázquez? Bueno, yo creo que la política ha sido siempre mi pasión, en el sentido no tanto de que me veré participando, no, pero no sé, quizás sentado en una mesa dialogando, comentando, conversando, transmitiendo mis experiencias, quizás ojalá formando a alguien en términos de poder contribuir a que la política y los partidos políticos y el escenario general cambien en el Ecuador. Yo estoy convencido que ojalá podamos tener un régimen de partidos distinto, mucho más formal, en donde la gente se prepare, en donde haya un respeto a la carrera, a la formación. Y me veo así. Sí, a propósito de la formación, por ejemplo, la formación política es escasa en casi todo el Ecuador, digamos así, y esa ha sido una de las probablemente falencias de la mayoría de partidos políticos que no tienen una formación política adecuada. ¿Crees tú que es necesario de pronto una escuela de ese pensamiento político, porque la política es importante, necesaria? Sí, yo creo que hay que construir un régimen de partidos, ¿no? Me parece que este intento que
tenemos en el Ecuador, que además tiene, recordemos, una asignación económica, porque los partidos en el Ecuador reciben un subsidio del Estado. Me parece que hay que tener un poco más de rigurosidad para que, primero porque hay que justificar esos recursos, segundo porque necesitamos que de verdad sean espacios en donde haya una contribución al debate y a la construcción de una democracia, quizás no perfecta, pero mejor. Pero participativa, por lo menos. Sin duda, claro. Entonces, mira, si tienes partidos que se vuelven empresas electorales, de caciques, de dueños. Es verdad. Yo creo que esto hay que tratar de cambiar. Entonces, cuando me preguntabas a mí, ¿qué me veo haciendo en 10 años? Bueno, primero me veré jubilado, pues también como todas las personas, creo que todos cumplimos un ciclo, terminarás ese ciclo y obviamente lo importante es ser útil, creo. Debes conocerle a Amaral Salazar. Él decía, yo en la vejez quiero dedicarme a la banca y el comercio. Es decir, sentarme en el Parque Pedro Moncayo a leer el comercio. Y esa es precisamente a veces la jubilación de la que uno se imagina que puede ser, ¿no? Vamos a tratar otro tema que también te toca y que de alguna manera eres responsable. La restauración del emblemático Teatro Gran Colombia. Ahora, esto se expropió, fue del municipio, lo rehabilitaron, tú estuviste de alguna manera en tu tiempo, fue donde se culminó esa obra. Pero llegas a otro espacio de poder, digamos, a la prefectura. Sin embargo, también conocemos, no sé si te acuerdas que en tu temporada le pudimos traer con mi corazón en Yambo sobre la cuestión de los Restrepo, y fue una presentación exitosa. Imagínense, cerca de 4.000 personas pagando $1 durante una semana. Fue espectacular. ¿Cómo podría el gobierno provincial de Imbabura apoyar las actividades culturales? Porque sabemos que el gobierno ya no tiene un departamento de cultura. Y según la ley sí debe tener, porque hay otros gobiernos provinciales que tienen sus departamentos de cultura. ¿Cómo poder ayudar a los artistas de todas las expresiones y manifestaciones culturales Imbabura tiene? ¿Cómo poder hacer del Gran Colombia un escenario para Imbabura de artistas reconocidos? A ver, quizás es importante comentarte y comentarle pues, a quienes nos están siguiendo este programa algunos detalles interesantes. Digamos, este es un teatro que le pertenecía a la familia Pinto, ¿no? Es exactamente lo que pasa en Otavalo. No sé si sí, todavía el teatro, no sé si es Bolívar y Otavalo, ya no es de ellos, sigue siendo de la familia Pinto. Ni el de allá. Pero al final, este fue un proceso en el cual en la administración de Marco Tafur se logró adquirir el teatro. Es decir, primero la familia Pinto recibió los recursos necesarios con el objeto de que el teatro pase a ser propiedad municipal. Y digamos, se hizo una primera intervención. Luego, cuando yo estoy en la alcaldía, se planifica, la verdad, unir prácticamente 4 cosas, y esto es un proyecto soñador que se nos quedó. El primero era la famosa camaronera que estaba en la esquina de la catedral. Le había yo propuesto a Diego García que era importante compartir en ese momento. Recordemos que ahí hoy funciona, entiendo, el patronato, se edificó para el patronato. Pero la idea era tener todo el conjunto arquitectónico de esa media manzana. Usar la esquina del Consejo Provincial, saltarnos la CNT y luego la casa esta que está en la esquina hoy en proceso de restauración. La idea era unir esa casa más el CDP, que es el Centro de Detención Provisional, y el CDP trasladarlo a la zona de los huertos familiares de Azaya, y entonces el CDP coincidencialmente da con las espaldas del Teatro Gran Colombia. No? Entonces esto permitía, ¿no es cierto?, unir todo este conjunto y lograr hacer el centro de la cultura de Ibarra y de Imbabura. En esa casa que está restaurándose, toda la producción artística, musical, la orquesta sinfónica, juvenil, de las personas con discapacidad, la producción artística, es decir, tener un sitio para producir. La esquina, teníamos un diseño espectacular en el parque, que era un cubo que envolvía toda una edificación con una cafetería que se vinculaba al teatro, y como decía, en la parte posterior del CDP se ampliaban las tramoyas del teatro, y era el acceso de los artistas, porque esa es la idea. Entonces, todo ese complejo, yo creo que algunas partes podrían repensarse. Me parece que en una lógica de cooperación entre el municipio, el Consejo Provincial,
este podría ser un gran centro de producción de la cultura, pero además teniendo al teatro, ¿no es cierto?, como el escenario ideal para que allí se presente, ¿no es cierto?, toda esta diversidad de acciones y actividades culturales, de la música, del arte, de la literatura, de la poesía, del cine incluso, que se puede tener un sitio en donde se produce, que es todo este complejo, y recordemos también que hay un gran parqueadero en el otro lado, ¿no?, que es hoy día que se usa. Entonces digamos que es como un conjunto, así concebimos, lamentablemente a veces estas faltas de coordinación, pero cuando me preguntas a mí, yo por ejemplo impulsaría desde la prefectura un proyecto que le dé valor, porque finalmente las edificaciones que el patronato o que el Consejo Provincial tienen que ponerse al servicio de, en este caso, de un proyecto que tiene, sin decir que no sea importante lo que hace el patronato, pero de la cultura en esa zona. Me quitas una pregunta de la boca, que era precisamente de la camaronera, que se convirtió en el patronato. ¿Cómo va a funcionar el patronato en tu gestión? Sí, bueno, ese patronato tiene, bueno, los patronatos han tenido unos procesos de cambio y de transformación. Recordemos que después de que se implementa la Constitución del 2008, hay marcos competenciales, ¿no? O sea, hay que reconocer que hay competencias específicas, pero eso no significa que se deje de hacer cultura, pues, o se deje de impulsar procesos de esta naturaleza. O también desde el patronato, como siempre ha sido una política de trabajar en este tema del ser humano. Perfecto. Yo creo que después de la pandemia hemos salido con algunos problemas, ¿no? ¿Cómo no? Hay temas de salud mental, hay temas de poca presencia de la política pública en los barrios populares, en las zonas calientes, donde hay más dificultades. Entonces el patronato continuará trabajando, ¿no es cierto?, en esta visión de derechos de los sectores más vulnerables. O sea, hay que trabajar para preservar a adultos mayores, personas con discapacidad, transversalidad de mujeres. Entonces, creo que el patronato puede ser un gran instrumento de la política o de la prefectura humana que miramos para Imbabura. Mira, a propósito de lo que tú decías, que había un cubo desde donde podían salir todas estas manifestaciones, ¿no? Hubo, yo no sé si falta de comunicación no se preveyó, pero junto a al Incahuasi, en Caranquí, había una estructura metálica que los del Ministerio de Patrimonio llevaron ahí como para hacer una especie de exhibición de las virtudes de la zona. Sin embargo, eso se quitó y se botó. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, tiene el Ministerio de Patrimonio, que fue negligencia de quizás algún departamento del municipio en tu gestión? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se abandonó ese pequeño cubo? A ver, que no es tan pequeño, ¿no? Pero digamos que los temas patrimoniales son temas bastante serios, ¿no? Sí. Los temas patrimoniales son temas que tienen que ir de la mano de, primero, un gran conocimiento. ¿Sí? Hay que recordar que Ibarra está entre las 22 ciudades patrimoniales del país, y por tanto, ¿no es cierto?, esta ciudad, por gozar de esa condición, tiene también, digamos, un conjunto de obligaciones que nacen de la ley de patrimonio, porque la ley entonces para las ciudades patrimoniales prevé, ¿no es cierto?, una serie de normas y de obligaciones de tipo jurídico y de carácter procedimental. Es decir, aquí pues una edificación no puede cogerse y derrocarse, porque sencillamente ese es un bien que está inventariado patrimonialmente, hay un centro histórico perfectamente delimitado, hay un inventario, hay un catastro, entonces hay varias cosas de esta naturaleza. Pero cuando te refieres al tema de la celosía, estereocelosía, esto era una estructura que al final, ¿no es cierto?, esto generó un gran debate de si en realidad eso era conveniente tener una cosa de esa naturaleza en unas ruinas patrimoniales. Sí. Esto es como nunca terminará el debate de la pirámide en el Museo del Louvre en París. De ley. O sea, habrá, como es obvio, detractores, ¿no es cierto?, y gente que están a favor. Hay gente que dicen que esa pirámide en el Museo del Louvre es una distorsión horrorosa. Hay otros que dicen que este es un símbolo de la combinación de la modernidad. Exacto. Entonces era más o menos un debate como este. Entonces cuando decidieron desmontar eso, se le pidió al ministerio que en vez de desarmar una infraestructura que ya había sido construida, trasladársela a lo que en ese momento se consideraba iba a ser el Parque del Agua, que es hoy día, entiendo, en donde está el ojo del agua. este parque donde hoy pues
hay alguna actividad de asistencia más bien social del municipio, esta casa de los abuelitos, ahí está el Estadio Celosía. Ya. Ahí está, esa es la estructura, ¿no es cierto?, que finalmente, originalmente se instaló en las ruinas de Caranque. Sí, haber entendido. Una pregunta que quiere apelar un poco a tu memoria. Y yo no sé si le conociste a Manuel Almeida. Era un activista político de aquí de Ibarra que estuvo vinculado a los grupos de extrema izquierda. Ya te das cuenta, ¿qué pasó con todos esos teodoristas que tenían esos ideales? Estamos hablando de José Larrea, de Silvia Salgado, de gente que posteriormente ya se dedicó de una manera fehacientemente a la política. En ese tiempo, ¿cómo se desarrollaban pues las reuniones entre la gente de izquierda? Tenemos también conocimiento histórico de que muchos de ustedes estaban en la clandestinidad, que había siempre ese sentimiento de persecución. ¿Cómo viviste tú esa época, Jorge? A ver, esa es una época, yo diría, muy interesante, porque finalmente es la época de las inquietudes sociales, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia de los jóvenes actuales con la modernidad, la tecnología y el celular y el internet. Esto hace 40 años o más probablemente no existía. Entonces, la comunicación, la relación más personal y evidentemente el compromiso social también era una chispa que estaba allí, era una inquietud. Los primeros años o los años finales de la secundaria y los primeros años universitarios eran de eso, pues, no eran de compromiso, de inquietud con las luchas sociales. Yo por lo menos venimos de ese proceso, de las dictaduras militares en América Latina, la década del 70 y años antes. Entonces, todo este fenómeno, ¿no es cierto?, surgía en una acción de compromiso social. Es decir, el principio del cambio, de la transformación era la norma de conducta. Y entonces, claro, había algunos personajes. Ibarra era una ciudad pequeña. Como ciudad pequeña, pues entenderás, hace 40, 50 años, los límites de la ciudad eran perfectamente marcados y definidos. Es decir, en el redondel Cabezas Borja se acababa la ciudad. Ajá. Todo para atrás eran la hacienda de Pilanquí y Potreros. Igual tú llegabas hasta la Obispo Mosquera, el Sánchez y Cifuentes era finalmente, ya el Teodoro se había construido un poquito más allá. Ahí a un lado del Sánchez y Cifuentes estaban las caballerizas de nuestro amigo, claro, el señor Serrano. ¿No? El carretero era la Teodoro Gómez, y luego pues, a Caranque tenías una vía empedrada y el trayecto del bus era de Santo Domingo a Caranque, que era un viaje. Todos se conocían. Entonces tenías una ciudad pequeñita, una ciudad donde al final, si alguien estaba en una actividad social, política, peor estas que eran un poco más incendiarias. Entonces, me vas a permitir que dé el apodo, ¿cierto? Nuestro buen amigo el Manuel Postizo Almeida. Sí, ¿no? Era pues en aquel momento un referente, un pensador de un proceso político que eran las fuerzas socialistas revolucionarias, ¿no? Esta era la organización que allí funcionaba. Te puedo dar otro nombre de alguien que estaba vinculado a ellos también, que era David Andrade. Mira que después sí. David pasa su posición política a otras funciones por su propia actividad, pero eran pues Manuel Almeida, David, luego está ahí José Larrea, algunos otros personajes, que claro, eran las primeras inquietudes, en mi opinión, ¿no?, de estos procesos. Pero eran todos casi más o menos bachilleres y... Sí, estábamos cursando unos ya los primeros años de la universidad, claro. Y al final es también el proceso de retorno a la democracia. Estos son los años 78, habíamos ya acabado el colegio, y entonces surgían estas causas, ¿no? ¿Dónde nos reuníamos? Fíjate que a veces íbamos pretexto de algo al Manchego, ¿no? ¿Te acuerdas de que en el Manchego también había como disfrutar, ¿no es cierto?, de algunos copetines, que era un sitio en donde podíamos dialogar? Estaba la Peña del Enrique Maldes, en la Mariano Acosta. Claro, en la avenida Mariano Acosta. Mariano Acosta tenía la Peña Enrique Maldes, y entonces ahí, al calor de una guayusa y de la música de aquella época, que era esta música social de Inti Illimani, de Quilapayún, entonces surgían las ideas y surgían también los sueños, ¿no? Los sueños de una sociedad más justa, más equitativa. Esa es la historia de esos años, ¿no? Claro.
Y claro, y la música, ya lo acabas de decir tú, era la música contestataria, revolucionaria y tal. Pero, ¿qué radio escuchabas de todas las emisoras? ¿Cuál preferías? ¿Cuál tenías algún programa tal vez que te gustaba? Bueno, yo creo que, acuérdate cómo era la emisora, pues, ¿no? La CRI era una radio Referencial. de referencia de primera línea, y pues ahí eran las dedicatorias que se llamaban por teléfono Sí, a claro. las enamoradas, ¿no? Y el Carlitos Hernán Salazar era obviamente uno de los que conducía, digamos, de esos programas, y era, digamos, Ibarra era una ciudad pequeña, pero también la Radio Punto, ahí estaban algunos amigos también, pues no. Claro, Ramiro Buccelli. Ramiro Buccelli, entre otros, el Puglia Novoa, que empezó también ahí, entonces, pues, éramos, digamos, una ciudad pequeña, ¿no? Claro. Había la Radio Continente también, en fin. Sí, Pero creo que la serie era como la que más o menos marcaba. Claro, ¿no? marcaba el Entonces había la radio. Morán, pues, y Claro. don Abelardo eran. La Radio Colosal también, pues, ¿no? De nuestros amigos Salazar. Claro, Estaba claro. allí junto a la Hacienda de Pilanquí. Hoy día la Casa de la Cultura. Bueno, esas canciones, esa música nos transporta realmente a esas historias generalmente. Pero, por ejemplo, ¿tienes algún recuerdo de la música que le gustaba a tu madre, por ejemplo, cuando tú eras niño y ella escuchaba música, tal vez Claro, sí. alguna canción específica? Pues no, en mi casa mi madre escuchaba mucho a Nat King Cole. Qué lindo. Yo recuerdo cuando mi madre planchaba, ¿no? Escuchaba la música de Nat King Cole, de Connie Francis. Mi madre era un poco medio sí, selecta en y la sofisticada música, la música, así un imagínate, poquito Nat King Cole. más romántica, ¿no? Era esta música. Ya, sí. Se escuchaba mucho a María Dolores Pradera. Y Connie Francis también una voz preciosa. Esta era la música que en mi casa había. Y pues obviamente mi madre era también una asidua compradora pues al Paquito León de los La Play, pues, ¿no? O a la familia Chiluisa, que era lo clásico, pues, ¿no? Claro, pues. Disco que estaba de moda, disco que salía, entonces se compraba a la familia Chiluisa o a Paquito León, que eran los proveedores principales de los famosos long play o los acetatos. Claro. Bueno, vamos a cambiar de preguntas, porque en la variedad está el gusto. Haciendo ya un análisis tu personal, ¿cuáles han sido los errores de tu administración? ¿De qué te arrepientes, Jorge? Vamos a empezar por eso. Y luego hablaremos de 3 aciertos trascendentales de tu gestión en beneficio de Imbabura y de Ibarra en particular. ¿De qué te arrepientes de tu gestión o crees que cometiste errores? No, yo sin duda creo que el proceso de la administración pública es un proceso complejo en el que al final el alcalde, en este caso, que quede claro que esto es un altísimo honor, el alcalde de la ciudad donde uno ha nacido es una cosa honorífica, importante, pero además de esta posibilidad de prestarle un servicio, una respuesta a la gente. Y tú recordarás que siempre este era mi mensaje. Mi mensaje era, nosotros tenemos el alto honor de trabajar para nuestros vecinos, para nuestros parientes, para nuestros ciudadanos. Yo cuando invocaba el servicio público a los servidores municipales les decía esto: qué más alto honor que nos pague la ciudad, que me pague mi pariente, mi primo, mi vecino, el ciudadano. Este es el que paga mi salario y paga el salario de todos, así que tenemos como una obligación inmensa de retribuirle ese esfuerzo con nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, créete que si de algo me arrepiento, primero es que seguramente debía haber escuchado más. Esto es muy importante. Creo que los políticos necesitamos escuchar más el pensamiento de la gente. A veces la función, la actividad, el cúmulo de cosas en las que estás allí te impide, ¿no? Te impide de pronto este contacto mucho más directo. Y un segundo tema, debía haber firmado el contrato del Mercado Amazonas. O sea, lo tuve listo, diseñé, me pasé 2 años trabajando con los comerciantes, socializando el proyecto, discutiendo sus bondades, haciendo todo el esfuerzo para que eso se pueda hacer, conseguí el financiamiento, estaba listo, y cuando pude hacerlo en noviembre, la verdad, en un acto de delicadeza, las elecciones eran en febrero, dije,
no voy a firmar ese contrato, voy a esperar el resultado de las elecciones. Y quizás esa hubiese sido una obra extremadamente importante. Había trabajado para conseguir 52 millones de dólares de financiamiento. Habíamos hecho un trabajo permanente de reuniones con más de 40 asociaciones de comerciantes, y probablemente eso hubiese sido un tema que, como siempre he señalado, le hubiese cambiado la cara. Y los aciertos, hablemos de los aciertos, quizás nos puedes dar 2 o 3 obras que tú creas que tienen trascendencia, no solamente para Ibarra, sino para Imbabura, y que tú lograste consolidar, gestionar y sobre todo administrar. Mira, una que siempre yo señalo y que es además una de las que además me criticaban muchísimo, ¿no? A mí se me acusaba siempre de ser un hombre muy planificador. Esto era la muletilla con la que a veces se me criticaba. Pero claro, esto en la visión de una ciudad es muy importante, porque si uno no sueña la ciudad, porque la administración debe ser eso, soñar una ciudad y buscar sus soluciones, ¿no? Porque tú tienes problemas cotidianos, entonces necesitas resolver la basura, necesitas resolver la comercialización, necesitas resolver la movilidad, la conectividad, los temas ambientales, el comercio, la actividad productiva. Entonces, todos esos elementos tienen que ir de la mano de una planificación adecuada, de una visión, de una perspectiva de ciudad. Yo me alegro de muchas cosas en eso, muchas cosas de las que dejé planificando. Por ejemplo, preservar Yaguarcocha, que hoy día me duele muchísimo. Mire, por ejemplo, o sea, yo dejé una ordenanza muy exigente que es importante para que Yaguarcocha se preserve. Primero, la posibilidad de generar un anillo inviolable, un margen del lago. 2, una exigencia altísima de uso de suelo, de tal forma que no se tugurice. Y eso significa entonces que ese lago se proteja, ¿no? Es una pena decirlo, pero uno ve San Pablo, por ejemplo, entonces ve unas edificaciones que tapan la vista, que al final ese hermoso y una espacio carretera horrorosa no se protege. Entonces, digamos que ese era un punto de la planificación. Y la planificación en esa lógica es importantísima porque al final marca el camino de la visión de una ciudad en los distintos temas. Una planta de desechos para la basura, un centro de faenamiento adecuado, que es un camal, para que la seguridad alimentaria funcione, la perspectiva de los mercados parroquiales. Eso es una planificación. Entonces, las ciudades tienen que planificarse, porque si no se planifican, entonces crecen en un caos, en un desorden. Me parece que es una obra importantísima. La segunda, siendo el parque, yo creo que el Parque Céntrica Boulevard era una concepción que nos ha dado la razón, de ser una pista y que, como decíamos en algún momento, ¿no? Servía para que el presidente aterrice en el helicóptero, ¿no? Y unos pequeños avioncitos ahí hagan deporte. Y claro, ¿no? Y además tenías chance solamente hasta las 9 de ir a pasear. Y 2 cosas más, ¿no? Fíjate que además era un cuchillo que le atravesaba Ibarra y le impedía la conectividad Oriente-Occidente. El momento que el parque generó otra obra importante, que es el Periférico Sur, ¿cierto? Empezamos a tener esta conectividad, pues, entre los dos lados, porque ya los trancones estaban en la Florida. Claro, ya se vincularon también con Tanguarín, San Antonio. Tú venías de Quito y ya pasabas San Antonio y tenías un trancón hasta el Obelisco. Entonces este era un problema gravísimo, porque ese era el único acceso a la ciudad, en realidad. Entonces cuando pudimos construir el parque, construir la Manuelita Sáenz, la Manuela Cañizares y finalmente el periférico, logramos un flujo de conectividad oriente-occidente de la ciudad espectacular. Y luego, claro, el cuartel. Quiero decirte que yo no tuve el honor de inaugurarlo, pero soy quien consiguió los recursos. Sabemos Trabajé. Allí, por ejemplo, también se quedó la gobernación, porque el diseño era la manzana patrimonial. El diseño era completo, ¿no? Y fue una pena porque la esquina de la gobernación, que además tenía recursos, pudo haberse restaurado. En la actualidad es un tugurio eso. Y lo que hubiese sido, y te digo que el proyecto original era mucho más soñador que tenemos. Bueno, nos acabas de mencionar estas obras de alguna manera positivas, ¿no? Dentro del gobierno provincial de Imbabura, ¿cuál crees que en tu gestión tendría que ser el proyecto nodal
que beneficie a los 6 cantones. A ver, nosotros tenemos un problema grave, Jorge Luis, y con Ciudadanos, que estamos atrancados económicamente. Y esto dicen los indicadores, porque este no es un tema de que yo lo quiera decir, ni que a mí se me ocurra. Somos 2% de la economía nacional. Es decir, no tenemos ni siquiera una correlación con el índice poblacional. En 100.000 millones de dólares, somos 2.000 millones de dólares la economía provincial. Somos la tercera provincia con el desempleo más alto en la sierra del país. Es decir, la tasa de desempleo, de las tasas de desempleo más altas de la sierra, somos los terceros. Tenemos 97% de fracaso de los emprendimientos en el primer año. Es decir, de 100 negocios. Tenebroso. De 100 negocios que se intentan montar, 3 subsisten el primer año. Entonces, esto, sumado a otros elementos, ya no somos parte de las 10 provincias top 10 de competitividad en el país. Salimos a lugares mucho más abajo. ¿Eso qué consecuencia genera? Que hay un estancamiento de la economía. Entonces lo que necesitamos es que la economía vuelva a crecer. Y para que crezca la economía y nos pueda producir un problema central, que es la falta de empleo. Hay que resolver ese problema. Entonces yo propongo que lo que hay que hacer es crecer la economía, y para crecer la economía hay 3 cosas que hacer. Hay que traer inversión, hay que traer empresas para que generen empleo, hay que apoyar el ecosistema de emprendimiento y hay que mejorar la productividad de los que ya están trabajando y produciendo. Esas son las 3 estrategias que le sacarán a Imbabura hacia adelante. Genial. Tú decías en alguna entrevista que en Imbabura hay mafias políticas y que nos han secuestrado. ¿Cómo operan estas mafias políticas? ¿Cómo pueden? Te decías también anteriormente que si estos caciques de alguna manera han retardado el progreso de la provincia. Mira, yo sostengo que hay un clan. El clan no es un insulto, porque el clan es un grupo de gente. ¿Cómo no? Pero un clan que, claro, vincula constructores, vincula familias, partidos políticos, que al final han estado, y esto es fácil evidenciarlo, Avanza, la Izquierda Democrática, han sido parte de la propiedad de ese Consejo Provincial, y esto es un secreto. Todos los que han pasado, con alguna excepción, han sido o empleados o funcionarios de los mismos. Y esto es una realidad, y la conocemos. Entonces, yo creo que ese clan le ha hecho un daño que se refleja en estos indicadores que he señalado. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto que he dicho. Hay que darle la vuelta en esta lógica de la inversión, apoyar los emprendimientos y ser más productivos. Porque ese resultado lo que va a lograr es que la gente tenga trabajo. La gente hoy día quiere eso. Hoy día cuando la economía es lo primordial. Mira, yo camino y la gente me dice lo siguiente. He graduado 2 chicos en la universidad y no tienen trabajo. Y están pensando en emigrar. Están pensando como en la época del 2000, irse a España, o irse a Estados Unidos. Cerebros. Entonces, esto es gravísimo. Entonces, yo digo al final, nosotros tenemos que tomar un conjunto de acciones para que estos problemas se resuelvan, para que la gente tenga capacidad económica, porque cuando la gente tiene dinero, producto de su trabajo, o de su esfuerzo, o de su negocio, entonces, finalmente, la economía funciona, porque tú compras, vas al mercado, usas el taxi, usas el transporte, consumes los productos, gastas, y cuando se gasta, la economía funciona. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué opinas de Lenín Moreno? Yo creo que Lenín Moreno pasará a la historia con no muy buenas recordaciones. Ni referencias. Sí. Y a propósito precisamente de esto, es conocido ya como un traicionero, digamos así, entre comillas. ¿Qué es lo que más detestas de una persona? Creo que la deslealtad. Me parece que cuando te refieres a este personaje,
creo que es bueno hacer dos referencias, ¿no? La primera es que fuimos obligados a hacer eso. O sea, fuimos obligados a aceptar esa candidatura. Y cuando ya al final estuvimos en ese proceso, esa fue una de las razones por las que yo me fui y me desafilié de ese proyecto, porque cuando hicimos algunos esfuerzos para resolver varios problemas, te topabas, ¿no es cierto?, con una lógica de impedir que las cosas se puedan resolver. Y esto era porque había ahí un cúmulo de odios una barrera y de burocrática. pasiones, ¿no es cierto?, porque al final a mí me parece que el Ecuador, y creo que esto va de la mano también de los territorios, necesitamos superar esa visión de quienes aman y odian a el pasado, porque lo que necesitamos es construir un proyecto nacional que dé respuesta, en este caso, en lo que yo estoy, a las necesidades mucho más territoriales. Por eso estoy en un movimiento ciudadano. Eso es bueno. La gente tiene supersticiones, así como no cruzar bajo la escalera, se te cruza el gato. El Gabriel García Márquez decía que hacer el amor con medias es mala suerte. ¿Tienes vos alguna superstición, alguna cábala? No, la verdad no soy muy supersticioso, soy un poco más práctico. Ya. Y bueno, y a propósito de eso, ¿qué tal tu sentido del humor? No, la gente cree que soy un hombre muy serio, la verdad. ¿Verdad? Solía decir un amigo mío, así es el modelo, ¿no? Yo no es muy complicado cambiar el modelo, no es como los carros, pero no, esto es así. O sea, Genial. digamos, sonrío y disfruto cuando hay que disfrutar, pues, ¿no? Cuando tenemos que reírnos de las cosas, de lo gracioso, de lo alegre. Esto Y es parte de... a propósito del gozo, Jorge, tú gozaste en el Baldoré, en el Iceberg, en las discotecas. Claro. En la doble dimensión era los colonos, doble dimensión también. Sí, yo era pequeño cuando ya funcionaba el Grand Prix. Era muy pequeño, o sea, Claro, realmente era... esa fue la primera discoteca. Power, ¿no? Ahí, El Grand Prix, el ahí, Grand Prix. Ahí, en el edificio Rosenkrantz, en el primer edificio Rosenkrantz. Exactamente. Entonces ahí era muy pequeño, la verdad muy pequeñito, ¿no? Estaba en la pubertad, digamos. Pero sí llegué a entrar. Ya también, pues, sobre todo por mi tía Andrés, que era... Claro, él era el DJ. Luego ya, pues entonces ya viene el Baldoré, que era pues la discoteca insignia de Ibarra, pues además ubicada en un sitio tan estratégico y se me hacía inmensa a mí, ¿no? Hace una cosa grande. Luego, claro, la doble dimensión, que es la discoteca que monta el Pepe Rosenfeld. Claro. Esas son más o menos las secuencias, ¿no? Creo que esas fueron ya las de nuestra juventud. Y ahí ya tuvimos que emigrar a Quito y ya pues cambió un poco, digamos, el ambiente en el cual hacíamos un poco de actividad de discoteca. Porque acuérdate que también en nuestra época las humoradas eran en la tarde, pues. ¿Cómo no? Nosotros íbamos a las fiestas en la tarde, a las 3 de la tarde. Así es. Ya tapando las ventanas de la luz con las cobijas. De ley. Y poniendo focos rojos. Un foco de luz negra. esas eran las humoradas de nuestra juventud. Ahora hoy claro, la gente sale a divertirse en la noche, pues las fiestas son en la noche. Sería impensable hoy día que la gente vaya a bailar a las 3 de la tarde. Yo te quiero agradecer, Jorge, por esta entrevista, por esta posibilidad de que la gente te conozca un poco más, que garantice un poco esa comunicación, esa aproximación del candidato con la colectividad, con este tipo de preguntas que quizás son informales, ¿no? Pero que ayudan a entender mejor la personalidad de los candidatos. Muchas gracias, Jorge Luis. Yo, de igual forma, te deseo mucho éxito. Hemos podido en algunas etapas trabajar juntos. Conozco también de tu dedicación, de tu capacidad y tu aporte a la comunicación y a la cultura. Así que muchos éxitos en lo que emprendas. Gracias, Jorge. Gracias, y Jorge. también Muchas gracias. éxitos. Bien, amigos, esta ha sido una oportunidad, la primera oportunidad que tenemos en Hablando las Plenas desde el Hotel Ajaví, un programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chile.